Hola, buenas tardes. Deja la música, Franco, un cachito, hasta que termine de hablar. Porque la música también es la playlist de la exposición Terciopelo Club. O sea, lo que sonaría en ese espacio imaginario creado por Dani Basso, que está en el primer piso. Si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan. En su primera exposición en el Museo de Arte Moderno. Bueno, como ven en la pantalla, esto es una conferencia pública con el nombre Estoy enamorado de un chalet, lo cual no pienso decir nada, que Dani Basso se haga cargo de ese título, pero a mí me encanta porque me parece que entra en la antología de los nombres, con los nombres de las exposiciones de Dani Basso. Realmente yo haría una exposición de nombres de exposiciones de Dani Basso. Voy a leer así algunas. Billutería para camiones, Sagrado Corazón de Bizcochuelo. Mira, bueno, está mal acá en este lugar de internet donde me fijé. Hogar Emporio, todo por querer en internet. Tour Blando, Mapland Company, ¿está bien? O Mapland Co. Farola Tapiz Túnica en Calvaresi y Bombonera también en Calvaresi, que es el tapiz. Tenemos acá, nos acompañan los hermanos Calvaresi, gracias por venir. Y bueno, rápidamente le voy a ceder la palabra a Franco Chimento, curador de diseño del Museo de Arte Moderno. Es el último programa público del año, por lo cual estoy muy contento de la programación de este año, para que Franco nos cuente un poco cómo fue el proceso de la exposición y bueno, cualquier cosa que nos quiera decir, incluido la temperatura. Hola, ¿cómo están? Voy a ser muy breve igual, porque todos queremos escuchar a Dani. Gracias a todos por venir. Sabemos que, bueno, no, diciembre, el fin de año, no queríamos dejar de, con Fer y con Dani, de hacer algo, de mover y de tener la oportunidad de escuchar a Dani antes de terminar el año. Él, junto con Víctor Florido, inaugura las dos últimas exposiciones de este ciclo, que fue Artes Teatro. Después podremos conversar un poco de eso tal vez al final, pero como curador en particular, yo la verdad que estuve súper contento de poder trabajar con Dani. Soy marplatense igual que Dani, igual que varios que andan por acá. Vamos a y desde el principio, cuando fuimos conversando sobre cómo podía ir tomando forma la expo, encontramos, me parece, con Dani un montón de amores en común por nuestra ciudad natal, por nuestro país, por la arquitectura, por el paisaje, por el diseño, y que fueron dando, ¿no?, un poquito de alma y forma a lo que está arriba en el primer piso. Para los que, si alguno no la vio todavía la expo, la va a estar tolerando igual, pero para que se asomen. Como no somos tantos, igual lo podemos mantener bastante íntimo, así que después podemos ir haciendo algunas preguntas. Y nada, los dejo con el gran Dani Basso. Bueno, antes que nada, gracias por venir, de corazón. Y yo les voy a contar un poco de el proceso de trabajo que realizo y un poco el recorrido que me trajo hasta esta muestra, que es la última individual que inauguró hace poco. Y lo que vemos en pantalla es un mapa que es un recorrido que yo suelo hacer desde La Boca hasta Herli para comprar unas facturas. Por lo general esto lo hago los domingos muy temprano a la mañana y bueno, está buenísimo porque yo salgo para provincia, para el lado de provincia, y bordeo el Riachuelo, y hay todo como un corredor saludable que se hizo hace unos años ahí y está re tranqui para hacerlo. Y también voy para el lado de provincia porque yo soy de Mar del Plata y me crié en ese paisaje, digamos, y no me atrae tanto ir para el lado de la ciudad de Buenos Aires, sino más que nada para el lado de provincia, donde la informalidad y la espontaneidad es más evidente. Lo que voy a buscar es este producto
son unas facturas increíbles que me hicieron probar una vez y desde que las probé no paré de ir. La de acá más abajo se llama churrinche, como el pájaro. La del medio se llama panchito, que es un panchito que tiene como una... El churrinche tiene como una masa frita, media crocante, pero muy gomosa también. El panchito tiene que es como un pan de pancho, pan de Viena pero dulce, y está relleno de crema chantilly o de mousse. Acá vemos que también, viste, está esgrafiado muy plásticamente. Sí, muy polo. También, sí. Y acá hay dos clases de churrinche, está el de pastelera, que es muy bueno, y yo hace poco descubrí el de dulce de leche también, que es excelente. Y fíjense que tiene la delicadeza de cambiarle el esgrafiado de color. Digamos, al de pastelera se lo hacen de chocolate negro y al de dulce de leche de chocolate blanco. Pero bueno, ir a comprar las facturas es una excusa para hacer microturismo, que es una práctica que yo realizo con motivos profesionales, digamos. Es como un entrenamiento visual para mí y me mantiene como atento a las distintas variables que a mí me interesan de mi cotidianidad y del paisaje de todos los días, que es la arquitectura, las actividades interdisciplinarias entre la arquitectura, la pastelería y la escultura. Esto ya es cerca de la panadería del Centenario, donde tocan las facturas, y es una escultura que está emplazada en un bulevar que tiene muchas esculturas, pero que remata con esta, que es increíble, es como a la altura del primer piso, vos abrís la ventana y te encontrás con esto volando. Está muy bueno. Y después hay algunas pinturas cerca, yo elegí algunas fotos al azar, pero hay mucho material. Estas son unas pinturas que están cerca de la cancha de Racing, que me llamaron la atención porque están muy buenas y están a la intemperie. Pero bueno, yo empiezo mi recorrido más o menos por este año, esto es 2004 aproximadamente. Era la época, yo caigo en el arte en la época de las intervenciones urbanas, que a mí me interpelan. Entonces empiezo a pensar en intervenciones, bueno, en la vía pública, etcétera, pero particularmente un día caminando por la costa de Mar del Plata veo una Coupé Taunus y me imaginé que podía hacerle un alerón, porque también, aparte de las intervenciones urbanas, estaba de moda el touring. Que el touring como método de personalización, ¿no? Como personalizar una propiedad, o sea, ya sea un auto, una casa, etcétera, y darle como una impronta personal. Y yo lo que me imaginé es este alerón que está tapizado, es como que todo el interiorismo del auto sale para afuera y por supuesto es completamente inútil. Yo lo que hacía era recorría, esto es a la vuelta de la casa de mi madre igual, es un mecánico que estaba a la vuelta que me cedió su auto para hacer estas fotos. Las fotos son analógicas, con rollo, y este es el auto de un amigo. Pero bueno, lo que a mí me interesaba, o lo que me llamaba la atención, era cómo esos materiales de interior se manifestaban en el exterior y lo que provocaban, ¿no? Y también era una personalización medio ortopédica, porque era como algo bastante forzado, digamos, no servía ni para la velocidad, no servía para nada. Pero bueno, está bueno eso de la escultura, que a mí me gusta que sea inútil, que no sirva para nada. Este es el mismo auto con la misma toma. Esto es en el Museo de Bahía Blanca, creo que era una bienal de Bahía Blanca, que yo mandé el proyecto para estacionar un auto y exhibir el alerón estacionado, pero bueno, era mucha logística, qué sé yo, así que mandé un capó, el alerón agarrado a un capó de Torino.
Y esta es una foto reciente, que ahí por Avenida San Martín, cerca de Chorrarín, que bueno, era re igual al Alerón, es como una exageración total, es un capricho y es re ortopédico también. Pero bueno, yo seguí con esta idea del tuning y comencé a imaginarme que podía tunear camiones. Entonces me imaginé, tuve una idea que era este proyecto que a mí, bueno, que me fue clave en mi práctica, que fue bisutería para camiones, que años después entendí por qué lo hacía, ¿no? Esto es año 2000, ya esto es 2008. Yo estaba preparando una muestra individual en Galería Apetit, acá en Buenos Aires, y construí estos objetos y lo que hacía también era tenerlos en el auto. Bueno, estos son referencias que están relacionadas. Esto es un chalet marplatense, italianizante. Lo que yo quería era incorporar, hacerle aros, pero que se relacionaran con las esculturas con la arquitectura de Mar del Plata y con estas columnas que yo veía que me daban ganas de convertirlas en aritos, que estaban hechas, torneadas en madera maciza, tal cual, las mismas técnicas de fabricación que usaban para la arquitectura, pero yo las usaba para esta obra media de tuning decorativo fantasioso. Como verán, hay muchas clases de columnas en Mar del Plata. Yo me empecé a obsesionar con los chalets porque yo digo siempre que me formé como artista fotografiando la arquitectura de Mar del Plata. Eso lo digo desde hace poco porque me di cuenta que yo aprendí a editar mirando cómo habían editado los arquitectos o los dueños de las casas, de los chalets, que a mí me llamaban la atención. Y era un festival todo de combinación de texturas, de materiales, que a mí me fascinaba. Entonces, bueno, estos bocetos son digitales, me empecé a imaginar diferentes modelos de aretes, pero siempre teniendo al camión como protagonista, pero como soporte también, por la escala. Yo me di cuenta de por qué tenía que ser tan grande las cosas después de este trabajo, digamos. Este trabajo me ayudó a experimentar la escala en mi obra. Y bueno, yo dejaba estos objetos en el auto y salía a buscar camiones, a buscar soportes para poder preguntar a ver si me dejaban ponérselos y se recopaban los camioneros. Porque también era algo que ellos pedían, digamos, porque siempre, viste, las cabinas de los camiones están súper decoradas, son su hogar rodante, digamos, y ellos lo personalizan también como a su gusto. Entonces, que eso saliera al exterior y se manifestara en la parte delantera o como aros les parecía copado. Acá escribí que era como ese universo sórdido de las texturas del interior proyectadas al exterior. Y esta idea de que el camionero también podía tener tanto el objeto como decorando su casa como su camión. Entonces yo me imaginaba que el camionero se levantaba, sacaba de la pared de su casa el broche y lo llevaba a la trompa del camión. Por eso este concepto tan brillante de decoración portátil. Y esto sería como las casas donde estarían. Este es otro boceto. Después también bueno, yo trabajé toda mi vida en una imprenta, entonces tenía acceso, podía diseñar esta clase de cosas fácilmente. Estas son frases una frase de una canción de Carca que dice: ya siento un antes y un después, como un eslogan. Y bueno,
así, yo preparando la muestra, llego a ese es el póster de la muestra en Appetit, que se llamaba Billutería para Camiones, versión completa, porque yo lo que decidí es hacer como una especie de boutique para exhibir las joyas en la galería y intervení las paredes, o sea, las pintamos, le pusimos un cuadriculado tipo azulejado con una línea de plotter de 3 milímetros que hicimos una cuadrícula, y el piso también está intervenido con papel de etiquetas doradas. Me costó un montón decidirme a hacer estas piezas por la inversión que implicaban, pero bueno, menos mal que me decidí a hacerlas, porque este trabajo abrió todo un universo de materialidad, de escala y de fantasía que hoy todavía sigue en auge en mí. Esas columnas son de anchico, una madera dura, están torneadas por un tornero, pesan un montón, pero yo también pienso que a estas columnas le saqué un peso de encima en trasladarlas desde el chalet al camión, porque se hacen más livianas, ¿no? Bueno, acá también están recubiertas las paredes con este calco azulejado que ya les voy a contar un poquito mejor. Acá hay un detalle, los materiales, está la fórmica, la pana, el charol, las perlas son de madera torneada, también laqueada, y están combinadas con esas perlas doradas de fantasía. Esta está hecha con machimbre, como de cocina, y también tiene todo un recubrimiento que parece crema, pero en realidad es silicona aplicada con manga de repostería. Y los laterales son de acero inoxidable, tipo por los colectivos, más que nada en esa época me parecía. Y como decía boutique, también decidí hacer unas camisas para camionero, con los motivos de las camisas, de los estampados, eran plantas que yo veía en Mar del Plata, plantas típicas de Mar del Plata, y joyas, por supuesto. Este tipo de plantas. Palmeras. Ahí aparece mi amigo Fabián Ramos, que hizo el registro de la muestra, pero más que nada esta foto la puse para que se den cuenta de la escala de las piezas y del tamaño, ¿no? Del espacio, y cómo el dorado cómo subía por las paredes, tipo pileta de natación. Estaba bueno. Más detalles. El prendedor estaba hecho con esa cuerina horrible, con relieve, y estaba bordado, tenía un motivo floral bordado en el centro. Y este era como el pin de la muestra, que le daba el título de versión completa, y es como un cartel de oferta, pero hecho en espejo. He hecho muchos modelos de estas joyas probando diferentes tipos de material, y poniéndolas en diferentes lugares. Es impresionante cómo quedan, porque, bueno, donde caen quedan bien. Y este es el panadero, el repostero de la panadería que queda a la vuelta de mi taller, se llama Ale, y me ayuda a hacer estas terminaciones con su mano experta. Eso es silicona negra, y él la aplica con esa cancherez. Panadería Las Familias en La Boca. La Boca está llena de panaderías, hay como, no sé, 2 panaderías por manzana seguro. Esto no es cámara rápida, sino que va así, rápido. Está bueno cuando termina, da un placer total. Ahí. Y este es otro modelo más redondo y con un pico más grande, que
Está bueno. Bueno, más un broche. Este broche también está... ¿Hola? ¿Se cortó? Sí. Bueno, es un broche que está hecho en madera maciza, pesa un montón. Con madera laqueada. Hola, hola. Oh, ahí está. Estos son unos aros que yo había visto, estaba viendo una serie, estaba viendo Bonanza, porque lo estaban pasando en la tele, y vi a la protagonista con estos aros y bueno, tomé el modelo de ahí. Estos son recientes, estos también, son como aros de señora. Estos están forrados en chifón, que es el mismo material con el que forré el bar de arriba. Esto es en el Museo Mar. Hay dos modelos acá, unos más como redonditos y los otros que son más fantasiosos con esos moñitos. Esto es otro prendedor. Y bueno, esto también son muy comestibles también. La madera es como dulce de leche. Yo llamo a estos cambios de materiales como materiales trans. Porque transfiguran, transforman, transmiten, transfieren. Esta es una especie de sillón barco de la costa amalfitana. Y esta es una muestra ya de 2012. Que esta es la muestra que se llama Sagrado Corazón de Bizcochuelet. Es en Galería Slide Mood, es mi segunda muestra individual en Buenos Aires, y yo lo que decidí fue convertir, porque las piezas que estaba haciendo en ese momento eran como bastante mueble, entonces decidí como ambientar la sala como una mueblería, y alfombramos todo el piso y las paredes hasta 2 metros, porque también la alfombra no es que era un capricho, sino lo que daba la sensación con este tema de las joyas y todo, como de si fuera en escala, la alfombra daba como una pana aumentada, ¿no? Eso es lo bueno que tenía, ¿no? Y también hacía algo con el color, por supuesto con la paleta elegida. Y ahí hicimos una especie de tarimas para exhibir mejor las esculturas como si fuesen muebles. Este se llama kayak, es una especie de barquito, pero que como un chalet hecho barquito. Este se llama bólido, que está hecho con piedra Mar del Plata y madera. También bastante pesado. Estos se llaman redonditos de ricota. Son como aritos también, pero gigantes y de ricota porque son recomestibles. La madera los hace así, como les decía antes, medio como dulce de leche. Después están esos tolditos que eran como aretes que yo me imaginaba que podían colgar de los camiones. Igual el tema del camión, o sea, no me interesó más explotarlo como el camión en sí, sino que seguí por el lado de la billutería. Esta es la capilla que le da el nombre a la muestra, se llama Sagrado Corazón de Nazaret, y yo le puse bizcochuelet por esto de la pastelería y los bizcochuelos. Pero bueno, yo siempre comparo a la pastelería, o sea, siempre estoy mezclando escultura, pastelería y arquitectura. Entonces me parece que estas iglesias son muy torta también las veo en las tortas, digamos, y esta torta podría tener una escala de iglesia y viceversa. La iglesia podría ser una torta tranquilamente. Eso es una palmera, la primera palmera que hice, que es bastante grande, es como una columna de chalet forrada con pana de colectivo de larga distancia y tiene ese remate medio ochentoso. Mide como 3,20 metros más o menos. Esta es otra escultura que para mí es medio una máquina que convierte a la arquitectura como procesa la arquitectura.
Eso es como una escultura que parecía un electrodoméstico. Eso es como un trofeo de pool, se llama, pero está hecho con mini columnas de chalet. Y esta es una parrilla muy conocida de Mar del Plata que solo hace lechón. Pero bueno, que a mí siempre me llamó la atención por este background gráfico de mi trabajo. Yo trabajaba en esa época en la imprenta de mi familia y siempre estaba atento a las manifestaciones gráficas que veía en la calle, y siempre estos azulejos me llamaban mucho la atención porque eran bien 2D. Y a mí el 2D es como que tengo la cabeza atravesada por la bidimensión, por esta cosa de la planitud del negocio, de la gráfica, ¿no? Entonces decidí probar en llevar este estampado a la tela. Entonces hice como una línea de remerones y remeras, pero para experimentar a ver qué pasaba cuando ese estampado se ablandaba. Acá hay varias muestras de otros estampados. Y muy opt también. Y la propiedad que tiene para mí el estampado es que puede cubrir todo, ¿no? Para mí da un volumen. Me dan ganas de forrar todo con el estampado, pero es por esto que yo tengo el negocio familiar. No hice mucha variedad, solo eran pruebas y estaba bueno porque, bueno, si tenés una remera tenés una horita. Y esto es un chalet súper típico de la zona del puerto de Mar del Plata, con el taller abajo, pero fíjense la mezcla de revestimientos y de estilos y la libertad también que hay para en la composición, en las decisiones. La ruptura de la simetría que tenés ahí, que si pongo 3 ventanas en una esquina como porque puedo. Sí, es como que se daban todos los gustos. Bueno, modelos top. Y bueno, cuando uno es sexy, es sexy. Y lo que hice último con estas estampas es hacer estas telas para reposeras que están hechas en serigrafía, o sea, la tela es del color ese tostadito y es una serigrafía a un color que está impreso como el motivo del azulejo. Quedaron muy buenas, lo único que al sol se recontra mueren, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, y este chalet, que está cerca de la zona de Constitución de Mar del Plata, lo pongo como ejemplo porque me parece que también la piedra Mar del Plata acá podría ser una tela que está como revestido, ese prisma cortado parece que estuviera forrado con una tela que es de motivo piedra Mar del Plata. Me da esa sensación. Yo ese azulejo lo usé mucho como fondo para mis exposiciones. Lo imprimí siempre en el taller en la imprenta donde trabajaba, y porque me resultaba fácil, es papel autoadhesivo y se imprime con 2 colores ya lográs la imagen. Esta es la máquina que lo imprimí, es una offset a un color, a mí me encanta. Esta máquina vino en barco desde Japón. Y bueno, a mí me encanta la forma que tiene, me encantaba esta máquina. Y lo que siempre me llamó la atención de las máquinas offset es que trabajan con una presión muy grande. Estas máquinas pesan más de 1 tonelada, imprimen un papel finito que no pesa nada, que es un gramaje insignificante en comparación con toda la presión y el peso que tiene la máquina. Es algo que me encanta, y la cantidad de rodillos que tienen, que significan la cantidad de batición que la tinta experimenta.
Acá estamos colocando en el año 2009 para una muestra mía en Teatro Auditorium, y lo que yo siempre trato de hacer es darles un contexto a mis esculturas, y esta estampa me ayudaba mucho a sacarle la neutralidad a la sala de exhibición, que es el cubo blanco que para mí está para eso, para ser intervenido. Esta sala me la ofrecieron en el Centro Cultural Recoleta en 2015 para hacer una muestra individual, y bueno, yo la recibí así y imprimimos estos azulejos para forrarla, y bueno, decidí forrarla así, excepto para destacar la arquitectura del lugar, que era esa bóveda tan característica del Centro Cultural, y la verdad que la dibujaba bárbaro las paredes. Y bueno, llevé estas esculturas. Esta está hecha, también está forrada con pana de camión Mercedes-Benz, y lo que tiene arriba es una especie de caña de bambú, pero bueno, con los materiales trans, estos transfigurados. Se llamaba Garage la instalación, porque yo pretendía que todas mis esculturas iban a estar como estacionadas en este garage que tenía, le puse garage por las características abovedadas. Y ahí hay un detalle de cómo era esa caña, que estaba forrada con cuerina de asiento de Peugeot 504, y tenía como esos corazones de madera. Este es el boceto hecho por mí en CorelDRAW de mi primera muestra en Galería Calvaresi. Ese es el proyecto que yo le presenté a los Calvaresi para mi primera exposición, y bueno, me lo aprobaron, así que genial. Traducido a la realidad, pasaba esto, siempre también utilizando la alfombra, pero para destacar la utilización del piso como una pared más, ¿no? A mí me interesa mucho como utilizar toda la arquitectura del lugar y crear atmósfera. Lo que pasaba al entrar a esta sala era que el amarillo, bueno, el color te afectaba bastante, y también estaba la sensación de pisar sobre esa superficie que era amable, que era la alfombra, y también las esculturas se posan y se despegan bárbaro del piso. Pintamos las paredes, y yo hice esa escultura que está atrás, que es una estantería, que es de telgopor. Es la primera vez que usé el telgopor como material trans, digamos, porque vos lo veías de lejos y te parecía que era una estantería de verdad, de madera, qué sé yo, pero cuando te acercabas descubrías que era totalmente inútil y no podía soportar ningún peso. Y después todas las esculturas que hay, bueno, eran distinta procedencia, ahora les voy a explicar, pero la paleta de la muestra en general la saqué de este negocio de La Boca, que bueno, que La Boca tiene esa tradición de pintar con colores muy random todos los frentes, y que está buenísimo. Esto era una especie de fuelle, que yo le puse esos pies de instrumento musical de orquesta, y quedó medio como un instrumento. Es bastante grande, tiene 2,20 metros por 50 por 70 centímetros, pero te podés sentar ahí arriba. Estos son aritos sacados de un chalet que a mí me gusta mucho, y esa es como una ventana, como una arquitectura gráfica, diría, simulada, como un agujero en la pared que en realidad es tan finito como un sticker o como un papel, y eso es lo que me gustaba, que no tuviera profundidad, que sea muy fino, que es la posibilidad que da la pintura
hoy día que las pinturas están buenísimas, la calidad y los colores ya no es como antes y sirven un montón para las muestras. Esto es la traducción a la escultura de una factura que yo compraba por ahí y que está forrada con cuerina sublimada con motivo de granito. Entonces parecía una gran piedra de mármol, pero en realidad vos te podías sentar ahí, es cuerina y como que las franjas son dulce de leche, ponele. Está sacada de esta factura que se llama tira, factura de tira, y yo le puse la cereza, pero ahí en detalle de la estantería. La sala mide 10 metros de largo y la estantería medía 10 metros y se extendía a los laterales simétricamente 2 metros más. Hacía como esa U. Y la verdad que estaba buenísima cómo abarcaba el espacio y cómo contenía, cómo marcaba territorio siendo tan tan sobria, digo yo. Y este es el chalet que arranca el título de la charla, que es un chalet que a mí me encanta, que lo construyó Auro Tiribelli, que es un constructor de chalet muy conocido en Mar del Plata, que tenía un aserradero. Pero bueno, lo que a mí me llamaba la atención de este chalet son esas columnas que me vuelven loco, que son gigantes y que me jotean. Es impresionante, divino. Y bueno, estoy enamorado de él, me encanta. Cada vez que voy a Mar del y lo veo, me paro a mirarlo. Y bueno, más ejemplos de columnas raras en Mar del Plata, que parecen repostería también. Más... no hablé del... Bueno, ahora les cuento. Ese labial grande, a mí me surgió que estaba en la otra muestra, en la muestra de Galvaresi, surge a partir de que yo me compré una columna en el Ejército de Salvación, una columna de madera, y en esta mezcla de mezclar la arquitectura con otras disciplinas, me parece que me sugirió hacer como un labial y incluir a la industria cosmética en la charla. Este es otro modelo de labial que es medio como una cigarrera, como un encendedor, que el mármol es fórmica también. La fórmica también tiene las mismas propiedades, o pretende tener las mismas propiedades trans de los calcos, o sea que es como una lámina de un material muy fino que simula que pretende ser algo bien sólido y tridimensional, pero que en realidad es súper finito y puedes cubrir y parece que es algo muy noble. Esta la saqué porque me parecía que como que era la cordillera de los Andes nevada. Más pastelería en la arquitectura, la pastelería. Estos son parecían también, esos son los laterales de esa escultura llamada bólido, que también parecían barras de chocolate, por ejemplo. Y estos retazos son como pedazos de papel recortado y que los pegaron ahí en los costados, pero también parecen placas de mármol gigante. Para mí estas tortas tienen escala potencialmente grande, gigante también. Esto es como un domo. Bueno, esto es en el Museo Mar. Esta escultura también es como una fuente de chocolate chorreando, pero también como son columnas de chalet. Y a mí me convocaron a hacer esta muestra inmediatamente después de la de Galvaresi y no había presupuesto, entonces medio que llevé las mismas esculturas, pero me dieron un espacio re grande en el museo y me sirvió para hacer este mural, digamos, que es como... ¿Vieron cuando
los estuches de caja de vino o de perfume que vos lo despegás y lo desplegás y le quedan como las tapas desplegadas así, me parecía que era parecido a eso. Y también como las fábricas también que tienen esas formas en las fachadas y en el edificio. Y esta iglesia que parece una fábrica también, que es rarísima. Y este frigorífico en Matadero que parece un boliche. Entonces como que se empieza a mezclar la arquitectura comercial con la arquitectura residencial, se empieza a contagiar. Eso pasa mucho en Mar del Plata. La gente de intervención artística no sabía, ¿no? No explícita, digamos. Es algo, todo como son caprichos personales, que también, bueno, hay mucha influencia de la migración, de todas las migraciones que vinieron en el siglo XX y todos los oficios que traían las diferentes culturas, ¿no? Más pastelería, patisserie, podríamos decir acá, columnas de chalet. Y después esta sala que me ofrecen en 2016 en el Centro Cultural Recoleta, que era así, que es un pasillo, era 3 metros y pico por 25 metros. Y yo lo que hice acá tenía 5 ventanas. Entonces lo que decidí fue tapar las 5 ventanas con estos moldurones gigantes. Y así obtuve como un flow en toda la sala y una continuidad que no tenían porque estaba cortada con los ventanales. Por supuesto, alfombramos, pintamos y pusimos ahí esculturas en el espacio para que dialoguen con la arquitectura. Esta escultura se llama Building, para mí es como también tiene una escala potencial, puede ser un rascacielos de Dubái, puede ser gigante, pero bueno, las patas eran de mármol y este toldo es como una lámpara de escritorio. Y ahí, cuando estamos desmontando, y para que vean las ventanas como daban luz. Este es otro boceto así 2D de mi segunda muestra individual en Galerías La Ismoud en 2016, que me dieron una sala nueva que era una esquina, que era un antiguo local en la esquina, y yo lo transformé, hice este display de madera calada, y bueno, pinté las paredes, alfombré y puse esas esculturas a modo, como en el barrio había muchas compraventas, me parecía que estaba bueno utilizar el mismo método de exhibición que las compraventas, así, esa mezcla de cosas sobre el display así se veía desde afuera. Estas son unas salchichas de charol, como salchichas de carnicero, pero con el charol como material trans. Esta es la sala así, sin pelada, digamos, con las obras de Vicente Grondona. Esto todo yo lo traía de Mar del Plata, yo vivía en Mar del Plata en esta época. Y viajaba con el auto cargadísimo y con fletes y armábamos todo. Esto es una residencia en Basel en 2019. También esta pieza es de telgopor y madera. Es medio como un desk de computadora mezclado con una capillita. Y estas son todas pastelería suiza que yo registraba en esa... Tuve 3 meses en Basel. Y me parecía también escultura. Y después un encargo que me hace un coleccionista para su casa, que quería hacer una biblioteca en el bajo de esta escalera. Entonces yo empecé a pensar otra vez, obvio, en las columnas de Mar del Plata, y en cómo podía adaptarlas
a ese trabajo y al final resultó en esto. También yo acá tomaba las medidas y mi carpintero en Mar del Plata fabricó todo en Mar del Plata y bueno, cuando vinimos coincidía todo perfecto, fue un trabajo en equipo bárbaro, pero desarrollé esa facilidad de trabajo con los proveedores de Mar del Plata es muy buen carpintero, y el tornero también, el herrero incluso. Esta es una bota también, que es una bota grande, de este tamaño. Surge la idea a partir de un florero que encuentro en una compraventa también, que es la parte de arriba de madera, que a mí me sugiere como la pantorrilla de un guerrero. Entonces decidí hacerle una bota, la horma está impresa en 3D, está forrada con cuerina, como si fuera una bota tejana. Y la base es de telgopor. Fíjense lo trans que es el telgopor y cómo simula mármol o madera. Super trans. Y esos son detalles de la bota, que es este tamaño. Es como, y también no tiene par, es simétrica. Esta es la escultura que ganó el premio Clem en 2020, que se llama Orejona. Está hecho también con una base encontrada en compraventas de bronce y cuerdas de barco, soga de barco. Y para el premio yo también le puse base de telgopor. Y con una base de madera para que nadie la patee, ¿no? Y se rompa. Pero bueno, también de lejos parecía súper de otro material. Y a raíz de eso, a raíz de ganar el premio Clem, a mí me ofrecen esta sala porque era el 80 aniversario del nacimiento de Federico Clem y no iba a haber muestra individual mía, no me iban a dar una sala como le daban a todos los ganadores del premio Clem porque era justo un ciclo homenaje ese año y me ofrecieron intervenir alguna parte de la fundación y yo elegí esta sala que albergaba la parte pop de la colección, pero bueno, la sala está re buena, tiene como 100 metros cuadrados, pero el piso era horrible, entonces lo que a mí se me ocurrió, me acordaba bueno, de estas pruebas que hacía Ale antes de arrancar a decorar las joyas, y también de cómo hay repostería en la arquitectura de Buenos Aires todo el tiempo con estas mamposterías sobre paredes y sobre frentes. Y decidí fabricar estos merengues de telgopor que eran bastante grandes para cubrir todos los bordes de las salas, techo, piso, como una torta, ¿no? La referencia de los merengues, bueno, más como repostería de piedra. Y también este hall que es de Mar del Plata, que es tipo Copacabana, vereda de Copacabana, pero que me hacía acordar también a este revestimiento de las tortas, no me acuerdo si esto es Rogel o... Milhojas. Bueno, siempre flashé con el Milhojas y este estampado. Entonces lo que decidí hacer, pintamos el piso de blanco y le pusimos estos stickers tipo Milhojas y convertimos la sala en como una especie de torta invertida, pero que contenía a su vez las obras de la colección. Entonces yo tuve el privilegio de elegir obras de la colección, me dieron esa libertad y elegí obras de Federico, de Marta Minujín, de algunos pop yankees, Dalila Pusovio y Gabriel Baggio. Pero bueno, estaba buenísimo entrar acá porque los copos, al ser grandes, como que
cambiaban la escala de la sala y realmente te encontrabas en una realidad como trastocada, digamos. ¿Eh? Sí, lisérgico. La única obra que yo puse mía fue este medallón, este gabullón para camiones, que me parecía que quedaba buena en la columna, la única columna. Esta de Marta, esta de Tom Besselman. Este es un detalle de cómo estaban colocados los copos. Esta de Gabriel Baggio. Bueno, la puerta también estaba forrada. Pero ves el techo también, entonces parecía como... Encima venías de una sala medio oscura que mostraba los trajes de Federico y te encontrabas con esta que era súper luminosa. A raíz de esto me invitan a hacer lo mismo, pero en Alemania, a hacer el diseño de exhibición de una muestra colectiva en Alemania que se llamaba Cooking for Performance, algo así como la performance para cocinar. Era en Colonia. Y bueno, ahí también forramos el piso, pero ahí como había mucho presupuesto, imprimieron el piso en goma. Así que quedaba muy bueno y había 2 salas y pude hacer como el invertido, el color invertido, digamos, en una sala blanco y en la otra sala marrón. Bueno, una nave espacial llamada Chalet, un iglú. Y estas son pastelerías, es una panadería que está en La Boca también, que es un pastelero que tiene estas inquietudes naturalistas y que hace estos dinosaurios de pan que son prehistóricos total. No se sabe, porque todavía no desarrollaron. Es como, son muy primitivos, pero eran un flash, mirá lo que son. La tortuguita, impresionante. Y esta es en Holanda, o sea que es mundial la tendencia. Y esto es en Basel, en Suiza. Son como unos armadillos. Y eso es un mural en Mar del Plata que ya no existe, que desapareció. Esto es en La Plata. Y arquitectura comercial mezclada con arquitectura residencial. Y deformaciones del chalet y evolución o involución, como lo quieran llamar. Y mucha lirismo. Lirismo material. Esto también es en La Plata, pero me hicieron estos panes, me hicieron acordar a este par de aros que yo también había hecho. Están impresos en 3D, que se los había mostrado antes. Esta es como solo un techo. Hay varios así, esto es como un domo también, una carpa. Y esta también es impresionante, es en el barrio Alfaro, en Mar del Plata. Es algo muy raro, mucho calor ahí adentro seguro. Esto es un conjunto en Mar del Sur, que también parece algo entre escultura y arquitectura comercial. Este siempre me pareció como un bizcochuelo. Yo podría ir, cortarlo y adentro estaba relleno como de crema, chocolate, dulce de leche. Parece que tiene como esa planitud, ¿no? Este que parece el yate de Jeff Koons es el que diseñó con todo camuflado. Esto es acá en Buenos Aires, también que parece un banco, no parece una casa. Esta iglesia rara también que tiene como las 2 manos abrazando la cruz. Un merengue de telgopor, uno de madera. Más arquitectura comercial. Esto que es, bueno, hablando de la personalización, es un caso impresionante acá por Villa Pueyrredón, algo así. Una iglesia que parece una fábrica.
más arquitectura comercial. Esta es en Miramar. Y esta que parece sacada de Hansel y Gretel. O sea, es impresionante esta moda que hay en el bosque de Peralta Ramos, en Mar del Plata, que usan los troncos y los barnizan y quedan súper comestibles. Y estas que parecen merengue. Esto es un chalet que yo lo vi toda mi vida en colectivo porque quedaba en el camino a mi casa. Y tiene como una ménsula ahí en la esquina, no sé si la ven, que es un tronco doblado. Pero bueno, también es re... Este también es como de merengue. Esta iglesia rusa que parece de mazapán. Y bueno, llegamos a este auto que es un modelo rarísimo que yo encontré en internet. Yo estaba buscando para hacer mi segunda muestra individual en Mar del Plata, quería hacer un auto tallado en telgopor que simulara como si fuera tallado de un bloque. Y tenía que decidir qué modelo hacer, pero no quería hacer ni un Porsche, ni un Lamborghini, ni nada por el estilo. Entonces encontré este modelo que es una rareza, que hay solo fabricados 5 en el mundo, que fue un capricho de 2 millonarios estadounidenses que se quisieron fabricar una coupé, pero para ir a la montaña, para ir a esquiar. Y este millonario que se lo hizo fabricar en una fábrica italiana, hizo un dibujito y el ingeniero de la fábrica interpretó y fabricaron esta pieza. Que me parece como un auto medio brutalista, ¿no? Entonces, lo que hice yo fue primero modelarlo en 3D y después tallarlo en router. Está tallado con router, por eso tiene esa textura y está cambiada la escala. Está a un 60% de su tamaño original, ya lo van a ver. Y esta es la sala misma de la alfombra amarilla, pero bueno, esta vez yo lo que decidí fue que iba a ser como una concesionaria de autos. La muestra se llamaba La actuación de las máquinas, pero era por la actuación de las esculturas también, y cómo las esculturas podían actuar a través de los materiales. Calvaresi tenía unos espejos con los que habían trabajado en otra muestra de Ricardo Blanco, que cubrían toda la pared del fondo. Entonces yo decidí usar todo ese panel de espejos y dividirlo en dos y ponerlo en las paredes laterales para que haga ese efecto tipo cuando entran en un ascensor que ven multiplicada la imagen. Bueno, y también lo que hice fue hacer como una especie de exhibidor podio para unas esculturas de tamaño mediano que yo pretendía, o mi referencia eran los trofeos de Fórmula 1 que son tan raros y que se manipulan, que son muy manipulables, pero son de diversas formas. Y bueno, esos son los modelos de trofeo que yo hice. Y también puse esas fotos que eran de mi archivo, que ahora las van a ver, que son fotos como que tienen relación con las carreras y qué sé yo. Estas son unas carreritas de autos a control remoto en la playa de Punta Mogotes. La escala también está buenísima. Ven ahí todo el circuito, el balneario. Y esta máquina infernal, que es un prototipo que hicieron los alumnos de la Universidad Tecnológica, que pretendía ser como una especie de lancha helicóptero, no sé. Más materiales trans al servicio de la inteligencia artificial. Bueno, esta moto también en el medio de la arena daba un calor total. Y este era como el podio con estos trofeos. También ahí está el efecto que les hablaba, ¿no? Cómo replicaban el infinito toda la sala. Eso es un reloj que a mí siempre me encantaron, siempre usé reloj. En
unos años dejé de usar, pero está forrado con la pana sublimada con los azulejos, está hecho con caño de PVC de agua, la malla, y el cuadrante es de telgopor, y funciona perfecto. Pero bueno, lo bueno que tiene este reloj es que también yo me lo imagino como un modelo de pulsera posta. Como que la escala puede agrandarse o achicarse indistintamente. Este es un poco más del auto. Ahí no sé si ven la textura que tiene, que es rara porque te confunde. Digamos, vos pensás que no es telgopor, es como otro material, puede ser piedra pómez o piedra inclusive, o otra cosa, cemento. Ahí se ve como más la disposición de la sala. Yo lo que quería era que el auto sea como auto y arquitectura brutalista a la vez. Y bueno, salió bien. Este es uno de los trofeos, que son como unos merengues sin moño. Este es como una especie de mate. Esto es como una capillita. Sí. Esto es como bueno, son merengues, pero están impresos en 3D, están inspirados en merengues de una panadería de Banfield, que son... Bueno, estos son de 3D. Estos son los merengues originales. Pero también parecía como un dispositivo para poner las pesas de gimnasio. Y esta que es otra especie de pesa, pero también estos objetos tienen para mí escala gigante. Esto es lo que ven en mármol y madera, es todo hidroimpresión. Ubican cuando algo es una técnica que se hace en una pileta y hay una lámina muy finita con el estampado, entonces se hunde el objeto y sale, Para los cascos de como moto. los cascos se imprimen así, y sale como toda la pieza cubierta. Y bueno, tengo un proveedor que lo hace, que está buenísimo. Ese es el póster de la muestra. Este es el primer plano del auto. Esta foto está muy buena porque no estaban las esculturas y le da como un silencio y como que potencia el grado de... Es como... no me sale la palabra... Como críptico, ¿no? Lo que transmite la pieza así tallada con las ventanas selladas. Y bueno, esto es cuando me llega el auto, se fabricó en Mar del Plata. Y ahí me está llegando a mi taller. Miren lo que es el tamaño, está buenísimo. Verlo en la calle es muy sorprendente. También porque refleja mucho la luz del sol al ser blanco y llama mucho la atención porque está un 60%, parece un juguete. Está muy bueno. Ahí está en la puerta de mi taller. Y bueno, Marta Minujín lo eligió en Arteba como su obra favorita de la feria y lo llamó arte desorientador. Porque dice que no se sabía si era un juguete, si era una escultura, si era un fetiche. Y bueno, está buenísimo el término, me encantó porque es como que es lo que también hacen los materiales, como que te desorientan un poco y la escala también, ¿no? Este término lo voy a mantener para siempre. Sí. Y bueno, esta es una vista que nunca nadie vio del auto, que es la parte de atrás, y se lo están mostrando los chicos de Calvaresi. Y ahí están, ahí en la planta baja ya al salir para mi taller. Y del telgopor pasamos al cemento, al concreto. Estas son unas piezas que hice para una muestra llamada Buena Escultura en la apertura de Malva Puertos, en estas salas que son al aire libre. Y bueno, decidí hacer como las cremas, pero gigantes y en concreto. Entonces podías sentarte arriba de las perlas estas. Y ese es el molde hecho en fibra de vidrio y después está como todo el proceso de llenado. Eran pesadísimas, pero bueno, así pintadas y puestas en el aire libre son como mobiliario urbano, ¿no?
Y bueno, esto es 2025, ya estamos cerca del final. Es una muestra que hicimos con Mariano, junto a Mariano Ushua. Mariano Ushua es mi amigo, es mi artista favorito y es mi amigo de toda la vida. Yo me formé con él en Mundo Dios. Pero la propuesta de unir nuestros dos trabajos fue de Guido Calvaresi, que realmente tuvo una visión bárbara y nos consiguió hacerla en Munar, y nos ofrecieron las dos salas grandes de Munar para hacerla. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la muestra, que es en una de las salas, donde Mariano pone estas esculturas hechas en alambre, y yo lo que hice fue fabricarle un entorno a las esculturas, con esas ventanas, pintando la pared a esa altura tipo fábrica o escuela, y esas ventanas que son de telgopor, que son unas ventanas de un supermercado Toledo de Mar del Plata, que a mí me rompió la cabeza de chiquito en los 90, porque era una cosa brutal, medio prefabricada de la arquitectura. Medio caprichosa también, bien noventera. Sí, pero estaban muy buenas, y las ventanas son talladas en telgopor también, así que eran súper livianas, pero en la pared, bueno, parecían de otro material. Incluso parecían, para mí, que tengo este know-how gráfico, parecían como sobre relieves, como gofrados. Pero bueno, le daban un entorno a las esculturas que eran todos zapatos, entonces parecía como una zapatería media insólita. También era como el aspecto de la sala media industrial, quedaban muy buenas ahí. Y las esculturas de Mariano también podías entrar y habitarlas, son increíbles. Y esta es la otra sala, que Munar tiene dos salas impresionantes, y la otra sala hicimos al revés. Yo puse las esculturas y Mariano puso trabajos en la pared. Entonces yo hice esta especie de fábrica, capilla, alegoría de la arquitectura industrial, y aquella que es un ancla gigante de telgopor, y esta que está acá abajo. También estos revestimientos son los que se usan para como disimular la humedad. Son como cheap, así baratos, pero que están buenísimos. Ese es el ancla. Era realmente grande, y lo que te sorprendía también, que era, no sabías de qué material, qué sé yo, pero cuando te dabas cuenta era como un ancla que se supone que tiene que ser súper pesado, era re liviano. Lo podías tirar al riachuelo y podía flotar tranquilamente. Pero tiene como este aspecto medio Mazinger Z, como esa estética de Mazinger. Y esta es una postal, bueno, de Mar del Plata, que cuando yo nací en 1974 ya le habían nombrado la ciudad feliz. Y para mí, desde que le nombraron la ciudad feliz, la cagaron a Mar del Plata, porque es como que estás condenado a ser feliz y es una tortura. Sobre todo en verano, en invierno es otra cosa, ¿no? Pero bueno, todo esto de la ciudad feliz dispara un montón de cosas que pasan con la arquitectura comercial y con cómo se transfigura la ciudad en el verano para supuestamente hacer feliz a todos los visitantes. Entonces, este tipo de situaciones que son... Demasiada responsabilidad. Demasiada responsabilidad. No, una tortura. Yo llegaba el verano y decía, bueno, tengo que salir campeón en verano. Y esta es una foto de la Avenida Constitución, que es la avenida de los boliches en Mar del Plata, que a mí me hace acordar a Sunset Boulevard en Los Ángeles, que nunca fui, pero vi películas y me parece que es parecido. Y también tiene más que ver con esta muestra última que... ¿Este sigue estando o ya lo bajaron? Era un boliche llamado El Castillo, pero también es una fantasía. No, creo que no sé si está todavía. Me parece que ya, pobrecito... Puede ser, pero bueno, esto es un edificio de departamento que también pretende ser un castillito y que la punta es media 2D también, está pintado.
y esto es algo también... Eso acá en Buenos Aires ya, pero... No sé, mucha libertad, mucha... Puede ser. Es un boliche que ya desapareció en Mar del Plata, pero miren esta casa, a mí me parece como... Hace lo que quiere. Muy parecido también, como... Y este es el edificio que yo veía en Panamericana, que me fascinaba, que estaba como en un parque que parecía como una estación espacial con ese tanque de agua, y que yo después averigüé que era la ex imprenta Chiconi. Pero bueno, llegamos a la muestra. Yo lo que teníamos con Franco en la muestra era esta imagen de la sala, que yo quería que sea como esta moto andando con esta especie de amanecer o sunset ahí atrás. Pero bueno, es una sala que no es fácil de abordar, no lo fue para mí por lo menos, porque tiene esa especie de L, es angosta en una parte. Bueno, tiene sus particularidades que fueron un desafío grande para resolver, y al final, bueno, lo que decidimos es hacer esta especie de lounge, ese sillón, que para mí es como el reservado de un boliche, ¿no? Pero es el reservado del boliche ese que convertimos en bar, pero expandido hacia el exterior. Y estas son las panas que teníamos la posibilidad de adquirir, que es un negocio que se dedica a vender panas de colectivo de larga distancia en Villa Domínico. Y había muchos estampados, pero al final nos decidimos por el rojo ese que queda buenísimo con la paleta que elegimos para las paredes, que bueno, con este tema de la nocturnidad, y ahí está el Chicone convertido en bar. Pero bueno, lo que estuvo bueno de esta temática nocturna o bolichera es que ayudó a que las paredes sean oscuras, y que por el tema de la noche, y realmente expandió el espacio de la sala. Entonces, no sé, si las pintábamos de otro color, ya las paredes iban a estar mucho más presentes, pero en esta, al hacerlas así oscuras, medio que las paredes pasan a un segundo plano y, bueno, medio que expanden el espacio. También alfombramos con una alfombra medio noventosa, y pasa algo con las escalas, por ejemplo. Por supuesto, el edificio es como una escultura que es un bar al mismo tiempo, y tiene su escala dentro de la sala, que supuestamente es la calle por donde está andando la moto, pero en realidad tiene esas ventanas como de iglesia que sugieren que está en un interior. Bueno, yo me imaginé todo eso. Y también, ahí está, tiene patas de mueble, obvio, pero son grandes, son como toberas de transbordador espacial también. Y esa botella que hace referencia al motoquero, que es que la compré por eBay en Estados Unidos, y es una destiladora de whisky. Y a su vez hay otro, bueno, el bar ofrece otro espacio más adentro, que yo resalté poniéndole las columnas y con ese espejo atrás que está grabado en láser con la imagen de Mar del Plata nocturna, supuestamente. Ahí está la botellita. Y ahí está como más la pieza enmarcada por las ventanas, que están hechas en la misma técnica que la moto, que el auto, que las ventanas del supermercado de Toledo, pero están pintadas en gris, entonces parece que fueran como de cemento. Y esto es una defensa de bote que yo veía cuando vivía en Mar del Plata. Abajo de mi casa había un local de cosas náuticas y vendían estas defensas que sirven para que los botes no choquen contra el muelle, y a mí se me ocurrió hacer como un tronco de palmera. Y también
decidí poner la palmera en esta composición porque es un poco esa idea de la diversión tropical que ofrecen los boliches y que te tratan de vender, como que la palmera, como que no sé, es algo que es divertido, ¿no? Es un poco un sueño Miami 90 también, ¿no? Como claro, que te venden, sí, eso, como fantasía tropical. Fantasía menemista. Y esto, bueno, son un par de aros exagerados que siguiendo con la tradición de la billutería para camiones, que está bueno incluirlos porque también parecen unas piezas de gimnasio, ¿viste? Son medio fetichistas. Pero bueno, ojalá puedan ver la muestra si no la vieron, porque bueno, yo estoy recontento y agradecido con Franco porque hicimos un trabajo espectacular y luego todo el equipo del museo que salió todo bien al final y estuvo muy bueno. Así que bueno, me apuré un poco, pero ya está. Todo bien. Normalmente en estos formatos, que Fer tiene más experiencia, la idea es ir como comentando, es muy difícil no quedarse enfocado y escuchándolo a Dani, que te revela como todo este universo de secretos espectaculares. A mí una cosa dos cosas me cautivan muchísimo del trabajo de Dani. Una es la capacidad que tenés para traducir la esencia de Mar del Plata de manera no tan evidente, si se quiere, o sea que creo que genera cosas, incluso para el que no conoce la ciudad o el que no está tan inmerso, te genera como sensaciones. Yo creo que el trabajo que vos haces con de la búsqueda de la transmisión de la atención es importante. No sé si nos querés contar un poco de algo de eso. Mirá, lo que yo puedo decir es que yo me formé como artista en Mar del Plata, ya lo dije, ¿no? Pero entonces, para mí es muy importante mi cotidianidad, entonces lo que yo veo, y lo que yo puedo interpretar de lo que veo, y pienso que todos estos años de investigación y gracias a la fotografía también, que es una herramienta que yo utilizo desde siempre, entonces creo que el trabajo del artista involucra esa interpretación de la vida cotidiana y del entorno que te toca. Y a mí me tocó vivir en Mar del Plata y lo aproveché en ese sentido y realmente lo tengo como súper totalmente integrado, y todas las fotos que saqué y todo lo que vi me entró por la nuca y en algún momento va a salir, sigue saliendo. Pero bueno, para mí es muy importante a dónde está el artista trabajando, ¿no? No se puede separar de su obra, creo. Cuando pensábamos la muestra, encontrábamos, por eso les decía como que había muchos amores en común, hablábamos de Italia, de Memphis, de ciertos arquitectos, de Mario Botta, pero siempre volviendo como al paisaje, ¿no? de la ciudad, de la Boca, de tus recorridos, y creo que eso de alguna manera se transmite en tu obra. Pero con esta lógica también de materiales trans, yo no voy a hablar más, te consulto esto de pura curiosidad propia, que creo que nunca lo hablamos, y después si alguna tiene alguna pregunta o si Fer quiere comentar algo, pero cuando hablas de materiales trans también pensaba en la lógica de transposicionar, ¿no? También los procesos, ¿no? Y cómo te manejas con eso. Digo, hay algo de una enorme libertad. Yo soy diseñador, tenemos un par de diseñadores en la sala también, y algo que a veces que nos pasa a los diseñadores es los límites que le encontramos a las propias técnicas de los materiales. Si vos de repente decís, che, la silicona la puedo pasar con manga de pastelero, ¿no? Eso me parece increíble. Sé que tenés una red de talleristas que te ayudan, sí. Pero ¿cómo te haces el lugar para ese juego para que aparezca, por ejemplo, que una boya se convierte en una pared? No, lo que pasa es que no me importa la función para nada, entonces yo no soy diseñador ni arquitecto ni nada, entonces me puedo dar ese lujo de usar los materiales de otra forma, digamos, y sin tanto sentido y sin tanta intención
Sin tanta prescripción. Sí, claro. Y Eso por- está buenísimo, es lo que me permite el arte, ¿no? Como Y por ejemplo, tenés la libertad. ¿qué haces? Vas al taller y le decís, Ah. quiero. No, lo que también me olvidé decir es que mi taller es 50% afuera y 50% adentro. O sea, yo tengo mi taller, pero mi taller también está en la calle para mí, ¿no? Porque es importante. Y después sí, lo importante de que estos trabajos se vean, tengan esa verosimilitud, bueno, para mí es muy importante porque me parece que hablan de nosotros y de todo nuestro background de experiencias, de lo que vemos y lo que usamos cotidianamente, y me parece que es fundamental que las esculturas tengan esa apariencia tan real y estén hechas por gente que fabrica muebles o que no sé, o que hace como la fórmica, no sé qué. Es fundamental la verosimilitud para que vos entres por ahí como observador o como espectador, pero después te confundas un poco porque no tiene el sentido que tiene habitualmente. Porque hay un juego de apariencias que también lo conversamos en un momento, que las apariencias de la noche también, y que terminan estando, ¿no? Esto de prepararse, lucirse y aparecer en el boliche y en la joda, y que también de alguna manera tus esculturas nos engañan un poquito. Y nos Claro, hacen otra. vos ves el chicone y tiene, ese chifón que mucha gente me dijo que era como vidrio transparente, parecía transparente la pieza. Yo digo, si es un bodoque que está forrado, es grande, pero bueno, el chifón le da como esa cualidad de transparencia que yo no me la esperaba, pero por la luz y el brillo de la tela lo provoca y está buenísimo. Y aparte que también, que sean materiales de interior, puestos en un edificio que supuestamente está en el exterior y que ese edificio esté convertido en un bar. Estuvo bueno. Increíble, increíble, muchas gracias Dani. Sí, no los quiero retener Yo más. si alguien del público tiene alguna pregunta, solo una acotación. A mí, desde que vi, cuando ya estaba casi terminada la exposición y ahora lo volviste a mostrar, solo el detalle de usar el material de los micros de larga distancia me parece increíblemente sensorial y una apelación a algo común que pocas veces vi de esa manera, ¿no? Y después, bueno, pues es el sueño de Petrona hecho realidad, porque si alguien vio el libro de Doña Petrona, que es un libro, bueno, Alfredo Arias lo dice, es un libro de arte porque ella hace la torta barco, o sea, hace el imposible del ama de casa de los años 40 y 50, que nadie podía hacer la torta con la forma de la cancha de Boca, que decía ella, y vos vas a eso. Encontrás en una torta un posible edificio y en un edificio un merengue y de eso sale una obra de arte contemporáneo. Así que bueno, estaría Así orgullosa es. de vos. Bueno, alguien haber venido al último programa público del año en el Museo de Arte Moderno y mil gracias Dani por esta maravillosa, este viaje a Mar del Plata.